Bueno, decían, vamos a ver dentro del como primer elemento gramatical de gramática del tema 7, del Unit 7, el past simple del verbo to be. Si os fijáis, la gramática de este tema está copada completamente del pasado simple. Todo tiene que ver con el pasado simple, ¿vale? Pero lo vamos a ver por partes. La primera, como digo, el past simple tense del verbo to be, que se ve aparte, ¿vale? Hay que estudiarlo aparte. Veréis que no va a tener mucho problema, ¿no? De hecho, bueno, si os acordáis, lo primero que estudiamos en este curso fue el verbo to be en presente. Y en ese momento nosotros veíamos is, am o are, es decir, estudiamos tres palabras que iban asociadas a personas gramaticales, I am, he, she, it is, we, you, they, are, y esas tres palabras formaban el presente simple del verbo to be. Pues algo parecido ocurre ahora, pero con el pasado simple. Vamos a ver dos palabras, dos formas verbales del verbo to be asociadas a unas personas gramaticales que nos van a ayudar a formar el pasado simple de este verbo. Es decir, que nos van a ayudar a decir en inglés fue, estuvo, era, etcétera. Estas dos formas verbales son was y were. Was, cuando el sujeto sea I, he, she, it. Where, cuando sea we, you, they. Entonces, todo el pasado simple del to be, afirmación, negación o interrogación, lo haremos basándonos en estas dos formas verbales. De hecho, ya tenéis ahí proyectado cómo se hace la afirmativa. Pues yo pongo I, he, she, it, was, y si hay complementos, o you, we, they, were, y si hay complementos. She was a very good student at school. Ella era una buena estudiante en el colegio. I was at the New Year's Eve party in London. Yo estuve en la fiesta de Nochevieja en Londres. O bien con la otra forma. My brothers were excellent drivers for many years. Fueron conductores excelentes. We were at home yesterday evening. Estábamos en casa ayer por la tarde. El was sustituye a is. El was sustituye a am e is y were sustituye a are. Exactamente. Aunque veis aquí en estos ejemplos y en los que van a venir ahora, en la mayoría de las ocasiones el sujeto es un pronombre, she, he, evidentemente también se pueden utilizar sustantivos, ¿vale? O sea que no es solamente, aunque los ejemplos sean así, pero no es solamente, no solo se utiliza con pronombres. La negativa vais a ver que es lo mismo, porque el orden de la frase afirmativa y negativa, como ya sabéis, es siempre la misma, pero lógicamente cambiando el was y el were a la forma negativa. Como casi siempre ocurre, en las formas negativas se prefiere, por el uso, la forma contraída, y sería wasn't o weren't. Pero si queremos utilizar la forma completa, was not o were not, también es posible. Gramaticalmente, las dos son igual de correctas. Insisto, por el uso es más habitual la contracción, pero la otra también es posible. Y yo puedo decir, he wasn't a teacher of English at my school. Él no fue un profesor de inglés en mi colegio. O I was not at the New Year's Eve party in London. No estuve. O the children weren't in that concert last weekend. No estuvieron en ese concierto. O we were not at home yesterday evening. No estuvimos en casa ayer por la tarde. Igual. Y por último, la interrogación. Que siempre que llegamos a la interrogación en un tiempo verbal o cuando hablamos de formas verbales, siempre nos detenemos un poquito más porque es cuando, como ya sabéis, se produce ese cambio en el orden de la frase y por lo tanto puede dar lugar a alguna que otra confusión. En el caso del pasado simple tendríamos, primero, si la hay, por eso aparece en los esquemas entre paréntesis, una WH word, una partícula interrogativa. Luego, was o were, el sujeto que corresponda, y si hay, los complementos a continuación. Siempre es el mismo orden.
WH word, si hay, was aware, sujeto correspondiente y complementos si es que hay. ¿Cómo? Sí. WH word es la de what, when, why, who. Fijaos en el primer ejemplo, dice, was he a good teacher of English? ¿Él fue un buen profesor de inglés? Una pregunta de sí o no. Was, el sujeto, complemento. Claro, las preguntas de sí o no, como siempre ocurre, llevan como respuesta una short answer. En el caso de la forma con was, si la pregunta tiene was, las respuestas cortas serán yes, la persona gramatical, was, o no, la persona gramatical, y wasn't. En este caso, was he a good teacher of English? Yes, he was, o no, he wasn't. También tenemos un ejemplo con question word. Where was Susan last weekend? She was in Seville with her cousins. Estuvo en Sevilla con sus primos. Al ser question word, pregunta con question word, frase completa. Igual en el siguiente. Were the children in the swimming pool? Where, sujeto, complementos. Respuestas cortas. Para el where, para pregunta con where. Yes, persona gramatical, were, o no, persona gramatical, weren't. Were the children in the swimming pool? Yes, they were, or no, they weren't. O con question word. What time were you at home yesterday evening? We were at home at 8. ¿A qué hora estabais en casa? Ayer por la tarde. Estuvimos a las 8. ¿Vale? No digo nada de lo del be born porque lo expliqué este año, lo expliqué en un curso y tal, vi que la reacción era como que la gente no se enteraba muy bien y tampoco tiene tanta importancia. Así que me lo salto porque no lo vamos a ver ni nada. Questions con was, where. ¿Esto nada? No, de lo del be born y eso no. Lo esencial aquí entonces es que solo lo que dice be born. Cuando dice no, nota. lo de pasado simple. ¿Eh? No, lo que dice nota en inglés es. Ya decía yo que os estaba dando mucha vidilla. Uy, ¿qué dice? Ya ves. Y hay un loro por ahí que se está escuchando también. Así que, bueno, no, pues si la clase está para eso, para que hablemos. Pero si vosotros cuando veis la clase, no ves que comentamos y se dice, claro. Bueno, entonces digo, lo esencial es conocer la forma y la persona gramatical con la que va asociada, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio para practicar esto un poquito. Nos vamos a Unit Exercises, a la práctica del contenido. El primero es ese PDF. Aquí. Vale. Ahí tenéis dos ejercicios de was y where. Nosotros vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el primero. Como tenéis las soluciones, podéis hacerlo cuantas veces queráis y el segundo también, ¿vale? El primero es un párrafo que nos cuenta una mini historia y en ese párrafo tenéis que rellenarlo con was, where o weren't, wasn't. Es decir, afirmación o negación, ¿vale? Como siempre que este tipo de ejercicio, primero, leed el párrafo entero para que tengamos una idea de lo que nos cuentan, etc. Y a continuación ya vamos hueco por hueco, frase por frase, determinando cuál es la forma que me corresponde. Me han dado la primera ya. It was last summer. Bueno, pues a partir de ahí, ¿cuáles son? ¿Cómo completamos el resto de huecos? Pero son frases diferentes. No, es toda la misma historia. Ya, pero que no, es que yo me pensaba que lo primero que pone, lo que has dicho de It was last summer, Sí. Pensaba que lo que venía después era la respuesta. No, son cada frases que una va por su lado. Eso, no, sueltas. exactamente. ¿Vale? Let's go.
Lo pongo más grande. ¿Cómo sería si fuera posible? If it is possible, or if possible, could you make it larger? Yes, I can. Se puede hablar perfectamente. Si veis las grabaciones, yo digo a veces unas barbaridades que me quedo tan fancho. Pero como no hay gran micrófono, eso no se ha oído, Carmen. No se habrá oído. Ajá. Sí. Y aparte porque hay clases en las que tenemos un micrófono que se compró para, sobre todo para la gente en casa, que oiga y recoja el sonido de la gente que está más hacia allá. Así que no te han ido a decir eso de tonta, Carmen, no te preocupes. Bueno. No me lo había oído. Let's check it then. Bueno, it was last summer, okay. Bueno, una cosa antes de corregirlo y tal. Lo importante aquí en este ejercicio es que hayáis puesto la forma correcta con la persona correcta. Si hay huecos en los que era afirmativa y habéis puesto negativa o al contrario, bueno, no es un fallo tan grave, porque es algo del ejercicio, ¿vale? Lo importante es, como digo, que esté correcto, que a la persona correspondiente le toque su forma verbal correspondiente, ¿vale? It was last summer. I was 25 years old. My parents, I was 25 years old, okay? My parents weren't or were not. Weren't, were not. Very happy. Claro, that's right. My parents were not very happy because my sister was at the hospital. Okay?
Claro, lo he puesto al revés. So my parents were very happy because my sister were okay. Lo que pasa es que para que encaje con el siguiente, my parents weren't very happy because my sister was at the hospital. She wasn't very ill, but they were worried. No estaba muy enferma, pero insisto, fijaos que habéis puesto was o were, que eso es lo importante. Sí, eso sí, pero... They were. They were worried. She wasn't very ill, but they were worried. No estaba muy enferma, pero estaban preocupados. She wasn't very ill, but they were worried. It wasn't, or it was not, a very happy summer. Claro, no fue un verano muy feliz. Estaban preocupados y tal, por lo tanto, pues no que fuera un verano muy feliz. Yo sí, yo he puesto que un verano feliz. No, hombre, porque lo pasaron mal. Pero por tanta desgracia. Claro, por eso no fue muy Bueno, feliz. pero yo seguramente he fallado uno, ¿eh? Bueno, it's okay. Lo repito desde el principio. It was last summer. I was 25 years old. My parents weren't or were not very happy because my sister was at the hospital. She wasn't or she was not very ill, but they were worried. It wasn't or it was not a very happy summer. Sister was at the hospital. She wasn't or she was not very ill. Enferma. Entonces, she wasn't very ill, she was not, no estaba muy enferma. Ok. Pero insisto, lo importante, si es I, que sea was, si es she, que sea... Vale, pues eso sí es importante. Ok, bueno, pues hasta aquí was, were, el pasado simple de to be.